La caída de Afganistán en manos del movimiento talibán ha sido muy analizada en términos geopolíticos. Las consecuencias a largo plazo pueden ser muchas, entre el estatus internacional de Estados Unidos y un posible florecimiento del terrorismo. Pero hay una consecuencia que fue inmediata: el cambio en la postura de la sociedad afgana hacia las mujeres. El periódico británico The Guardian reportó el lunes que no había mujeres en las calles de Kabul, la capital del país. Tenían miedo de ser golpeadas por no cubrir sus cuerpos. En cambio, y este cambio fue notorio, por ejemplo, en una corresponsal de la CNN en Afganistán, Clarissa Ward, quien hizo un día un reporte vistiendo sus ropas normales y al día siguiente apareció en cámara con el pelo y hasta los hombros absolutamente cubiertos por una hijab. La Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, sobreviviente del movimiento talibán, que trató de asesinarla cuando tenía solo 15 años por su activismo a favor de la educación de las niñas pakistaníes, publicó ayer una columna de opinión en el diario The New York Times en la que expresa su miedo por las mujeres afganas. No puedo imaginarme perderlo todo, volver a una vida definida para mí por hombres armados, escribía Malala. Pero los talibanes aseguraron ayer, en lo que fue una primera rueda de prensa desde que lograron el control del país, que las mujeres podrán continuar yendo al colegio y al trabajo, aunque aclararon que esto sucederá dentro de nuestro marco, dijeron, en referencia a la ley islámica. Desde Occidente y más desde nuestro país, estamos muy lejos y corremos el riesgo a veces de caer en estereotipos o simplificaciones. Así que hoy les proponemos profundizar en qué supone realmente para una mujer vivir bajo la ley islámica. Vamos a hablar en los próximos minutos con Susana Mangana, a quien ustedes conocen bien, experta en Islam y mundo árabe, colaboradora nuestra en la Mesa Internacional, en la Hora Global también. Susana, como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Lo mismo opino yo, Romina, un gusto saludarte, a pesar de que el tema que nos convoca hoy no es tan feliz, no es tan auspicioso. Sin duda. Ya lo habíamos abordado el viernes, ¿verdad? Previo a que se diera como el avance final, la toma de Kabul concretamente, el abandono del presidente afgano el domingo. Vamos ahora con otro abordaje, Susana, si te parece, que es este en particular, pero decíamos, bueno, a veces cómo entrar al tema, ¿no? Y a veces cómo simplificamos las cosas. Te propongo empezar con la explicación sobre qué es la ley islámica o la Sharia y sobre todo qué implica vivir bajo ella, ¿verdad? ¿Es un cuerpo legal o son como tradiciones? ¿Cómo podemos explicar? Como tú dices, y ya lo estás dejando intuir, la ley islámica solemos llamarla Sharia, el camino que conduce a la fuente de vida. A veces también se puede traducir en un sentido más poético y literal, si se quiere, como el camino que conduce al agua, que finalmente es de donde bebemos, de donde podemos obtener vida, y más en países que han estado muy castigados por su propia climatología. Pero en cualquier caso, la Sharia no es un código de leyes al uso, es decir, no es un conjunto de normas como tenemos el derecho mercantil, derecho penal, el Código Civil, por ejemplo, en la mayoría de los países que llamamos occidentales. Ahora bien, la Sharia bebe del derecho consuetudinario, bebe de las fuentes sagradas del Islam, que siguen siendo el Corán como el libro de cabecera de los 2.000 millones de musulmanes, Romina, sumando a ello también los hadices, el conjunto de dichos y hechos es del profeta Muhammad, es decir, la vida y obra del profeta del Islam. En castellano podemos decir Mahoma, pero ellos prefieren que se le llame Muhammad, el elegido. Entonces, el Corán y los hadices por un lado, pero después también tiene que ver la interpretación que le dan algunas herramientas que tiene el jurisconsulto musulmán en las distintas escuelas de jurisprudencia o de teología islámica. Es lo que llamamos el fiqh, el derecho islámico. Y tenemos distintas escuelas según la geografía y la distribución del Islam en el mundo. No rige la misma escuela, por ejemplo, en Turquía o Egipto, que por ejemplo en el norte de África, o que por ejemplo en Arabia Saudí, y por supuesto ahora dependerá mucho qué tipo de interpretación harán el gobierno y sus seguidores talibán en Afganistán, que mucho intuimos va a ser la más rigorista y literal, es decir, la más
puritana y conservadora, la más rígida en cuanto a la aplicación de los códigos que integran ese cuerpo de normas que luego reducimos y simplificamos mucho al decir la Sharia, Romina. Claro, a ver, y insisto en eso que señalás, ¿no? Hay distintas interpretaciones y por eso también depende ahora de lo que pase. Si hay algo que está claro es que por estos días se vive mucha incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre respecto a, bueno, más allá de estas señales que dan los talibán y esta aparente mayor apertura, mayor respeto de los derechos incluso de las mujeres, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más? Pero antes de entrar en el aspecto femenino, contanos qué distintas áreas abarca la ley islámica en eso de bajar a tierra de qué implica vivir bajo la ley islámica, ¿no? Bueno, en principio todo musulmán tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas coránicas, de acuerdo a las enseñanzas del Islam. Se rija el país por la ley islámica o no. Tenemos países como, por ejemplo, Arabia Saudí o Irán, donde justamente hunden las raíces de su derecho, el que aplican hasta hoy día en la Sharia. Pero en Egipto o, por ejemplo, en Marruecos se rigen por el derecho francés, por el derecho napoleónico. También tiene que ver muchas veces con la propia historia vital de estos países y de estos pueblos. En Afganistán tenemos un sustrato cultural ciertamente muy conservador, muy patriarcal, con lo cual antes y después de los talibán las mujeres ya tenían cercenados derechos bajo nuestra óptica y nuestra mirada occidental. ¿Quiere decir eso que tenemos que hacer caso omiso de lo que va a ocurrir de aquí en más? No, pero no debemos tampoco abonar una narrativa falaz que insiste y mucho en que los derechos ahora de la mujer se van a ver cercenados y dejamos de lado lo que han padecido estos 20 años, porque realmente durante estos 20 años muchas mujeres afganas tampoco es que hayan vivido en una libertad absoluta. Bueno, es decir, eso me parece importante sí. que lo menciones, ¿no? Porque claro, ahora Sí. comparamos y decimos cuánto han retrocedido. Pero es cierto que tampoco, a ver, situémonos en cómo vivió una mujer afgana, ¿cómo definirías que vivió una mujer afgana en estos últimos 20 años desde la ocupación de Estados Unidos y la OTAN? Bueno, una vez más, Estados Unidos, la OTAN y la coalición de fuerzas que invadieron aquel país hace 20 años con falsas premisas, es decir, recurriendo a la hipocresía, también a la insensatez, porque realmente, una vez más, como ocurrió en el capítulo de Irak y al calor de lo que fue el atentado, que ahora se van a cumplir 20 años de las Torres Gemelas y lo que fue el 11 de septiembre, el cimbronazo que fue para la relación entre Occidente y el Oriente musulmán, eso de alguna manera justificó esa intervención falaz que ahora vemos que ha sido un estrepitoso fracaso que nunca quiso ser reconocido, pero que no hay que ser un avezado experto en geopolítica y en relaciones internacionales para reconocer que realmente poco y nada se han hecho en estos 20 años y por lo menos se hizo muy poco en sentar las bases para la paz y sobre todo en mejorar aspectos de la vida cotidiana, no ya solo de las mujeres y las niñas afganas, sino del pueblo afgano, aquel que normalmente no tiene voz en estos espacios. Por eso a mí me interesa mucho desmarcarme de esos lugares comunes, de seguir repitiendo caballitos de batalla, porque aquí los que han perdido han sido los afganos, además de los norteamericanos, pero el que ha perdido realmente es el pueblo afgano porque han perdido 20 años de poder construir bases para un futuro un poquito más digno. Lo que vemos es que las mujeres dependía mucho su condición de vida si estaban viviendo en capitales de provincia, en Kunduz o en otros sitios, por ejemplo, ¿verdad? O si, por ejemplo, estaban viviendo en Kabul, la capital en este caso la capital de Afganistán, un país que ya dije el viernes no es un país como lo queremos reconocer en Occidente, sino que es una sumatoria pues de tribus, de etnias que también están luchando, hay una pugna por el poder. Lo que hay ahora es un riesgo de guerra civil, una vez más, porque hay varios grupos insurgentes, no solo el talibán, sino que tenemos también otros grupos que ahora se van a oponer al poder de los talibán, habrá que ver qué pasa ahí, pero para las mujeres campesinas, las mujeres que viven en el medio rural, te puedo asegurar que estos 20 años no hubo un gran avance, porque muchas veces pesa tanto las costumbres, pesa tanto los códigos tribales, que tampoco es que los padres las dejaban salir con un novio, un pretendiente, porque allí no existe la relación, el vínculo carnal entre hombre y mujer en el Islam, fuera del vínculo matrimonial, no está permitido, punto. Es decir, ni en Afganistán, ni en Arabia Saudí, ni en Pakistán, que son países aliados
aliados de Occidente y poco hablamos, poco cuestionamos a los gobiernos de aquellos países. Pensaba, es bien interesante eso que decís, ¿no? Cómo no hay una mirada única y cómo tenemos que ver detenidamente la situación, teniendo en cuenta lo que es la realidad de Afganistán en cuanto a esas tribus, a ese medio rural, tan distinto de Kabul, ¿no? Que es, uno, claro, si leemos los reportes internacionales, ahora últimamente se suele comparar la situación de las mujeres afganas en lo que fue el periodo en que los talibán estuvieron en el poder, ahí del 96 al 2001, donde, bueno, se señala, bueno, la prohibición total, la ley islámica aplicada de forma absolutamente estricta, ¿verdad? Y donde no se les permitía estudiar, no se les permitía salir solas, donde tenían infinidad de restricciones, además de usar el burka, ¿no? No se les permitía concretar un proyecto de vida. Nada. Y de cumplir con todo lo que quiere un individuo como nosotros, que es poder ejercer sus propios derechos, pero poder crecer en un ambiente sano, poder exigir que se le respete en su condición de ser humano de igual a igual con un varón, con un hombre, con un miembro de su familia. Ahora bien, como tú decías, el discurso ahora es pragmático de los talibán, pero mucho dependerá también del vínculo que establezca la comunidad internacional con el nuevo gobierno talibán. A ver, y cuando digo comunidad internacional no debemos ser ingenuos, creo que a estas alturas los escuchas en perspectiva nunca lo son. Es decir, aquí hay países que tienen voz y voto, que son responsables de ese desastre que han dejado, porque han sido 20 años de ocupación militar de los ejércitos más poderosos del planeta. ¿Cómo es que no pudieron entrenar mejor? ¿Cómo es que no pudieron, después de ese gasto ingente, de ese despilfarro de cifras siderales de dólares en armar a las fuerzas afganas, no son capaces de repeler el avance de estos militares, de estos mercenarios, que muchos de ellos son jóvenes, armados, quizás hasta los dientes, pero que se están apropiando incluso o que les han entregado armas de fabricación estadounidense? Esas son las preguntas que yo también quiero que nos hagamos, porque siempre es fácil levantar el dedo y acusar a los talibán y decir que son ellos los malos de este cuento, pero son los otros. ¿Y qué pasa con los malos que han entrado allí, incluida España? No digo que no, incluido Canadá, incluido la OTAN, incluido Estados Unidos, y que poco han hecho por establecer un sistema educativo que sea más inclusivo de las niñas. Hubo operaciones de maquillaje, hubo mujeres que ocuparon algún cargo en la capital, en Kabul, en la administración central, pero finalmente eso no se tradujo en una mejor calidad de vida para las niñas, para poder acceder a la secundaria, para poder estudiar en otras provincias, no solo en Kabul, en la universidad. Tenemos mujeres periodistas, tenemos mujeres muy capaces. Bueno, es que eso es lo que yo volvía a eso, ¿no? Porque eso es lo que se resalta ahora en los informes internacionales en general. Se tiende a ver, bueno, en los últimos años las mujeres habían conseguido, ¿no?, ser periodistas, estar en algunas actividades en particular, pero donde se veía que tenían, claramente, habían conquistado mayor libertad. Vos decís, siempre pones como una mesura en guarda, que tampoco era una cosa generalizada, ni mucho menos, ¿no? Claro, es que no tenemos que maquillar las cosas y tenemos que dejar de ser tan románticos en los análisis. Ni las cosas eran todas maravillosas para las mujeres hace 5 días ni hace 10 días. A mí lo que me preocupa es esa mirada bipolar que tiene la comunidad internacional. Ahora preocupa y mucho a los medios internacionales qué está pasando realmente en Afganistán, qué va a pasar con las mujeres, pero durante estos 20 años hemos dejado hacer atrocidades en aquel país. Hubo un atentado en mayo pasado a una escuela de niñas chiíes que pertenecen a la etnia hazara y no vi que se nos moviera un pelo. Realmente no se buscó a los culpables, que todo hace intuir que el modus operandi era de los grupos talibán y otros grupos insurgentes que los apoyan, pero qué poco cuestionamos la política exterior de nuestros países occidentales y qué poco cuestionamos a otras potencias que tienen allí un tablero de ajedrez donde están hoy moviendo sus peones. Romina, tú decías que se ha hablado mucho del juego geopolítico, pero yo creo que caben otros matices. Mientras nosotros estamos diciendo si Estados Unidos fracasó o no, si esto es un nuevo Saigón, un nuevo Vietnam, China está negociando con los talibán porque tiene muchos intereses en lo que significa Afganistán, no solo por el lado comercial con la extracción del cobre y otros minerales, sino también para controlar una frontera que es pequeña, pero que para ellos se les antoja vital, porque por ahí se pueden colar otros milicianos, otros mercenarios que vayan adiestrando a los propios grupos radicales en Turquestán o, por ejemplo, a los uigures en Xinjiang, que tú sabes que tienen un proyecto de independentismo que no se concreta y que hay campos de concentración que luego
luego China renombra y resignifica diciendo son campos de reeducación y de entrenamiento de la etnia uigur. Realmente lo que tenemos que aquí desmontar es una narrativa hipócrita de los medios de comunicación masivos que siguen siendo los occidentales, porque como suelo decir, nosotros consumimos prensa que podemos entender en castellano, en francés, en inglés, en alemán, no leemos en farsi, no leemos en darí, el idioma de los afganos, no leemos prensa árabe o en hebreo o en malay. Entonces tenemos que entender que no debemos consumir este tipo de retórica falaz donde ahora parece que los salvadores eran los estadounidenses con sus tropas y que cuando salen del país todo queda destrozado. Lo que hay que preguntarse es por qué eso ha sido así. ¿Cómo es que después de invertir ingentes cantidades de dinero, insisto, se ha hecho tan poco, se ha avanzado tan poco en establecer las bases de un Estado un poquito más democrático, un poquito más inclusivo de todos los afganos y no solo de alguna etnia, de alguna élite? Pero además, aquí hay que repartir culpas. ¿Qué pasa con Pakistán, que ha entrenado a los talibán? ¿Qué pasa con Irán, que también ha entrenado y ha financiado la Guardia Revolucionaria con su fuerza al-Quds a los talibán? ¿Qué pasa con los intereses de Rusia? ¿O alguien puede ser ingenuo y creer que Rusia no tiene intereses en Afganistán? Sigue pesando la rivalidad histórica entre Estados Unidos y Rusia. Hoy no es el Imperio Soviético, no es la Unión Soviética, pero pesa y mucho la derrota que tuvieron también en Afganistán. Y también estoy cansándome, algo que yo también admito y públicamente me retracto de mis palabras, que ha sido el cementerio, la tumba de los Karak. Queda muy bien eso en un titular de prensa. Afganistán, el cementerio de los imperios. Aquí los que están muriendo son los afganos. Realmente los perdedores, realmente los muertos son los afganos, y quien ha ganado también esta guerra es el opio, la heroína. Hoy en Afganistán se fabrica la heroína que se distribuye luego en el mundo. Susana, te propongo, hacemos una breve pausa y enseguida te traslado incluso algunas preguntas que nos llegan desde la audiencia a propósito de ¿Cómo no? Cuál es la realidad de las mujeres entonces por estas horas ahí en Afganistán y bueno, y qué puede llegar a pasar entonces de aquí en más. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos volviendo sobre un tema que nos ha ocupado en estos últimos días, la victoria del movimiento talibán en Afganistán, pero hoy en particular estamos poniendo el foco en uno de los puntos más candentes, la situación de las mujeres. ¿Qué significa ser mujer bajo la ley islámica? De eso estamos conversando con Susana Mangana, experta en Islam y mundo árabe. Susana, quería preguntarte yo decía, bueno, lo que parece claro es la gran incertidumbre, ¿no? Que reina por estas horas. Veía panoramas como diversos, lo que lograba captar por lo menos de los medios internacionales. En un primer momento los reportes fueron mucho por el lado de que directamente las mujeres no habían salido a las calles ante el temor, ¿verdad?, del regreso de los talibán por los antecedentes claramente que había. Ahora, en las últimas horas, han empezado a surgir algunos reportes que, bueno, dan cuenta de mujeres, por ejemplo, en la televisión afgana, incluso entrevistando a algún miembro de los talibán. Pocas, pero han aparecido. En alguna zona en particular, en Herat, con niñas que vuelven a la escuela, que era algo también que había estado en cuestión, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la educación de esas niñas? ¿Podrían seguir yendo a la escuela o no? Y después tenemos también lo de las últimas horas, ¿no? El portavoz de los talibán señalando que, bueno, que van a respetar el derecho de las mujeres, incluso que no tienen que vestir el burka, que recordemos es el velo que se usa, cubre enteramente, que cubre más, enteramente, ahí está, el que solo se ven los ojos prácticamente, ¿no? Sí. Que habían tenido que usar años atrás, bueno, diciendo que eran más flexibles en eso. ¿Qué composición de escenario te pudiste hacer tú? Bueno, primero que nada, la ley del Islam, es decir, el Corán y las Sagradas Escrituras del Islam sí garantizan el derecho a la educación de la niña. Es decir, la educación era muy importante en el séptimo siglo de la era cristiana, así lo dijo el profeta del Islam, pero por tanto sí se educa, y en la mayoría de los países musulmanes vamos a ver que las niñas acuden no solo a la primaria, sino a la secundaria, y tenemos un nivel de asistencia a nivel terciario muy importante. La inscripción, como siempre suelo reiterar, en algunas facultades, en algunas universidades es netamente femenina. En Derecho, en Medicina, en Abogacía, por ejemplo, en Enfermería, encontramos tanto en Irán como en otros países, como en Egipto, por ejemplo, países de mayoría musulmana, que sí hay una gran presencia femenina en las universidades. Con lo cual, este grupo, este gobierno talibán, no podría
manipular la fe del Islam, no podría instrumentalizar el Corán para decir que se le prohíbe a la niña la educación. Punto número 1. Bien. Si eso lo hicieran, hay que desmontar ese tipo de argumentos falaces. Lo que ocurre es que se conoce muy poco acerca del Islam todavía y se sigue entonces malinterpretándolo, y sobre todo del Corán se malinterpreta lo que las Sagradas Escrituras están diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que el Islam permite la educación de las niñas y que los talibán no tienen derecho a cercenar ese derecho justamente de la mujer a educarse, porque ella va a ser la que en el futuro va a educar a su descendencia y a sus hijos. También tiene derecho a trabajar, pero esto tiene que obtener un permiso de los padres, tiene que ser autorizada, evidentemente, tiene que estar autorizada también por su familia, por los varones de su familia. Y eso es entonces también algo que tenemos que dejar de repetir machaconamente, que la mujer no va a poder salir de sus casas. Cuando se dice tiene que vivir de acuerdo a las normas de la ley islámica, insisto, eso se va a tener que hacer de acuerdo a la interpretación que después pese de la escuela a la que ellos se adscriban. Que en el caso de los talibán ya sabemos, ya intuimos que va a ser sumamente rigorista, como también lo es en Arabia Saudí. ¿O acaso en Arabia Saudí la mujer puede manejar un auto? No, hizo falta una primavera árabe para que entonces desde la Casa Real se promulgara una ley, un edicto permitiendo que la mujer se montara en bicicleta, o hace un año que se nos dice que la mujer ahora sí puede conducir, puede manejar un auto, pero son pocas las que todavía lo hacen porque todavía cuesta trasladar ese permiso a las familias, que además suelen tener ya un dispositivo, una logística para poder transferir, para poder trasladar a las mujeres. ¿Quiere decir esto que las mujeres afganas quieren volver a ese tipo de normas? No, claramente que no. Pero también tenemos que dejar de repetir que todas las mujeres se han escondido en casa, porque al mismo tiempo encuentras imágenes de mujeres con pancartas custodiadas por hombres talibán que las están mirando a ver qué van a hacer, y ellas están protestando contra la llegada de estos talibán. Con lo cual tenemos que dejar de ir a golpe de efecto, no ser tan efectivistas en nuestros mensajes, dar un poquito de tiempo para ver qué medidas van a tomar y después ser consecuentes como comunidad internacional. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el Reino Unido dijo que iba a retirar la ayuda a la cooperación a Afganistán, se retractó en poquitas horas y dijo que va a continuar enviando ayuda a la cooperación. Alemania ya ha dicho que no, pero es que había otros países allí involucrados como Canadá y Suecia, Romina, que tienen políticas exteriores donde también se contemplan postulados feministas, y muy poco han hecho por avanzar en la agenda de los derechos de la mujer y de la niñez. Insisto, por supuesto que conozco que había obstáculos de base, hay un sustrato cultural que no permite que después ese tipo de ideas tomen cuerpo, arraiguen fuerte en la sociedad afgana. Pero es que eso no importaba, al invasor no le ha importado, y por invasor incluyo a la OTAN, incluyo a Estados Unidos, incluyo los intereses geopolíticos de Rusia, que más o menos en la sombra que Estados Unidos también está accionando allí, igual que lo hace Irán, igual que lo sigue haciendo Pakistán o China. Susana, cuando mencionabas esto de las mujeres que estaban manifestando, ¿no? Y que lo hacían frente a los talibán, ¿estamos hablando de algo similar a lo que en Occidente podemos estar entendiendo hoy en día por movimiento feminista? ¿Cómo es esa realidad en Afganistán concretamente? Hay movimientos feministas afganos no de ahora, de hace mucho tiempo, porque estos intereses de querer emancipar a la mujer musulmana, no solo en Afganistán, ya vienen de larga data. Claro que hay un feminismo, incluso un feminismo islámico, que se acuñó ese término en la década del 90. Por supuesto, yo luego puedo proveer al programa también de algunas referentes de ese feminismo islámico a nivel internacional y también algunos nombres de mujeres afganas. Claro que yo también suscribo que preocupa la situación de las mujeres en Afganistán. Lo que a mí me preocupa mucho más todavía es nuestra miopía, nuestra incapacidad de darnos cuenta que esto no surgió con los talibán, ni ahora ni antes tampoco, cuando estaban gobernando a partir de 1996, sino que tenemos un país muy primitivo todavía en su estadio de desarrollo, ¿verdad?, que necesitamos involucrarnos mucho más como comunidad internacional de manera sostenida en el tiempo, y no solo cuando vemos imágenes lacerantes de personas que se caen de un avión porque están desesperadas por salir de la capital. Pero sí que podemos decir que hay movimientos feministas de mujeres musulmanas tanto dentro o fuera de Afganistán que van a defender los derechos de la mujer. No tenemos que tomar a la mujer ni de Afganistán, ni de Arabia Saudí, ni tampoco de otros países musulmanes como una mujer pasiva, sin voz ni voto. Dependerá mucho de su nivel había distintas económico. Posiciones en cuanto a qué postura tomar de ahora en más, ¿no? Había había algunas que estaban pidiendo poder continuar sus estudios en el exterior, y había quienes decían, no, yo me quiero quedar acá,
defendiendo los derechos de las mujeres afganas, ¿no? Claro. Eso suele pasar. Y te pregunto ahora por otro aspecto que capaz que los oyentes vieron en estas últimas horas. Ha circulado como listas de cuestiones que muestran lo que tendrían prohibido las mujeres afganas bajo el régimen talibán. Vos mencionabas algunas respecto a la educación, sobre todo, ¿no? Y a las cuestiones del trabajo, pero, por ejemplo, se habla de prohibición de andar en público sin un hombre de acompañante, que tiene que ser... y de andar con ese hombre tiene que ser un guardián. Ahí está, un guardián. Se habla también de la prohibición de ser tratadas por médicos masculinos, Sí. por hombres. Se habla de la prohibición de usar maquillaje, de pintarse las uñas, incluso se habla de la prohibición de reírse en voz alta. Sí. Bueno, y después se hace referencia a los castigos, Romina, ¿no? A las que estas mujeres por las que estas mujeres pasan. Es fácil, lo que estás diciendo se resume. Cuando doy clase, y puedo decir que felizmente veo que sí, los alumnos lo entienden cuando les vas llevando, explicando por qué ocurre esto. ¿Qué significa toda esa sumatoria de prohibiciones? ¿Qué le están pidiendo a la mujer? Que no se muestre atractiva, que no se ría para no llamar la atención del hombre ajeno a su familia, que vaya acompañada, como se decía antes, por una chaperón o por una escopeta, decíamos en España, por una tía, se decía antes, que acompañaba a la parejita de novios. Claro, yo digo esto en Uruguay hoy en el siglo XXI con los millennials y suena totalmente anacrónico, pero eso ocurrió también en otra época, en Uruguay, en España, en Occidente. Ahora bien, ¿qué le están pidiendo a la mujer los talibán? Que se guarde en su hogar y que cuando esté en la vía pública realmente tenga una razón para salir a la calle, que no debe deambular sin un objetivo concreto, es decir, que no se muestre en público, no vaya a ser que incite la mirada del hombre ajeno a su familia y por tanto no seduzca a ningún hombre. Yo sé que suena horrible, pero eso es lo que te están diciendo: no reír en voz alta, no ir maquillada, no ir atractiva. ¿Por qué? Porque se busca que una vez más cumpla con el mandato, ahí sí, de la doctrina islámica, que es cumplir con el recato y la modestia. Por otra parte, no conozco religión monoteísta, ni tampoco camino de vida o filosofía de vida que no pida que la mujer se muestre con recato en la vía pública. ¿Sí? Es decir, que sea modesta. Evidentemente, en nuestro mundo occidental hoy la religión ya no tiene la presencia que tiene en aquellos países y por tanto hemos hecho un divorcio, una separación entre Iglesia y Estado. Pero cuando todavía teníamos un peso importante de la religión en la vida de las personas, también en España, un país que fue netamente católico hasta hace muy poquito tiempo, se pedía que la mujer, sobre todo la mujer casada, se condujera con decoro y con dignidad en la vía pública. Eso es lo que van a pedir los talibán. Por supuesto, llevado al extremo de castigos físicos o de represalias o reprimendas verbales, seguramente inicien por esa vía, pero después va a ser difícil controlar a toda esa plétora de milicianos y de soldados talibán que va a haber desplegados por todo el territorio. Yo los llamo soldados porque si llevan un arma, claramente ya no son un civil. Claro. Simplemente, para mí me amedrenta. ¿Cómo viste en ese sentido, cómo viste estas expresiones del portavoz diciendo, bueno, ahora vamos a respetar, hemos cambiado, ¿no?, respecto a lo que fue la experiencia anterior de dominación de gobierno? Como veo también, ¿por qué este discurso público nuevo, renovado, digamos? ¿A qué lo atribuís? Y porque saben que en Occidente, digamos, no se cree, por un lado, y se desconfía de sus intenciones y de sus métodos. Pero las tomo como tomo también las declaraciones de Biden, que dice no debe haber soldados, no debe haber ciudadanos norteamericanos que mueran por una guerra que no quieren pelear los afganos. Genial, han necesitado 20 años para darse cuenta de ello. Por otra parte, ¿a qué tipo de entrenadores llevaron al país que durante 20 años entrenaron tan pésimamente a las fuerzas afganas? ¿Cómo es posible que los talibán, por un puñado de monedas, diríamos literalmente, comparado con pesos uruguayos sería un puñado de monedas, consiguen que esos soldados afganos abandonen el traje de las fuerzas afganas, que se lo compraron con dinero estadounidense o de la OTAN y de los países miembros, por supuesto, y abandonen los cuarteles o dejen su arma librada a la suerte que los talibán quieran brindarle? Entonces, esto es lo que tenemos que preguntarnos. Seguimos viendo retórica falaz de un lado y de otro. Aquí no hay una historia de buenos y malos. Todos han actuado con insensatez, todos han actuado de una manera caótica y sobre todo motivados por intereses espurios que son los intereses de las grandes potencias, una vez más. Tengo varias preguntas de la audiencia. A ver, Raúl pregunta, dato poco preguntado, ¿cómo es la ley islámica en cuanto a la anticoncepción, a los métodos anticonceptivos? Bueno, en la ley islámica y la costumbre
musulmana es que la pareja tiene que tener, la pareja se entiende matrimonio, tiene que tener tantos hijos como Dios le dé. Eso era también así en las culturas monoteístas, pero sobre todo en las culturas conservadoras, más allá de religiosidades varias. Entonces, según la ley islámica o según la práctica en el Islam, existen, por supuesto, anticonceptivos, pero el más estrictamente islámico en ese sentido sería el coitus interruptus, es decir, el hombre se retira cuando sabe que va ya a eyacular, vamos a decirlo con su nombre y apellido, y entonces de esa manera evita el embarazo de la mujer, de su esposa. Ahora bien, por supuesto que los países musulmanes también tienen una gran cantidad de medios para planificar la familia y la inmensa mayoría de mujeres que están en una situación económica adecuada, óptima y que tienen un nivel de estudios adecuado y que reconoce y sabe de sus derechos, evidentemente buscan también espaciar los embarazos. Eso no es posible con jóvenes o con personas que viven en un entorno rural o que ya están acostumbradas a un método de vida y sobre todo a familias muy numerosas porque su madre, su tía y otras mujeres de la familia también tuvieron N cantidad de hijos. Después, interesante el comentario ese que hacías ahí en profundidad, bajando cosas a tierra, ¿no? Hay varias preguntas, veo, por el lado de, ya saliendo de la situación de la mujer en particular, pero por el lado de lo que mencionabas de la comercialización de opio y heroína. Dice en este caso Noel, ¿hay relación entre la presencia de Estados Unidos en Afganistán y la producción y comercialización de la heroína o no tiene nada que ver? Sí, evidentemente que hay relación, claro que sí, es decir, pero a ver, no digo que Estados Unidos estaba allí para vigilar que aumentara la producción de drogas, pero claro que se aumentó la producción. En el 2019 aumentó esa producción de opiáceos y de drogas en general en 63%. Lo que se cultiva en Afganistán desde siempre es la amapola y a partir de ahí se consigue el opio y ahora se fabrica la heroína. Es un gran productor del mercado mundial de heroína, así como Estados Unidos se abastece de la droga de Latinoamérica, sobre todo de países como Colombia, México, Centroamérica. En el caso de otros mercados como el de Asia o el de Europa o el de Oriente Medio, se nutren de esa heroína que se fabrica en Afganistán. Y recordemos que eso deja pingües beneficios también para los talibán. Sí, quiero volver a eso. Te iba a preguntar por eso, por esa situación económica en particular de ahora en más, ¿no? Y cómo dependen de la ayuda o no también del exterior en materia económica. Pero justamente Raúl preguntaba, ¿qué drogas se mueven en esas regiones y desde y hacia dónde? Ahí señalabas... Hacia Europa, hacia Oriente Medio, la heroína, que antes no se fabricaba 20 años atrás y ahora sí, pero eso se ha hecho a cielo abierto ante la mirada de todas las tropas que estaban allí interviniendo. Obama invirtió muchísimo dinero en intentar combatir no solo la producción de drogas, sino también el tráfico ilegal de drogas, pero no lo consiguió y finalmente, ¿por qué? Hay una razón de peso, porque si se dejaba de cultivar el opio en Afganistán, ese cultivo se iba a correr hacia el vecino Pakistán, que también es un país donde hay un semillero importantísimo de fundamentalismo islámico, con lo cual realmente era trasladar la fabricación a otro país con un gobierno también bastante debilitado, con lo cual se permitió de alguna manera continuar con ese cultivo porque tampoco le estaban dando a los agricultores, a los campesinos afganos, como lo suelo llamar yo, un cultivo alternativo, un sustento de vida. Por eso también los talibán les cobran peaje, les cobran impuestos. Fíjate que estamos hablando del año 2019, se hicieron con la friolera, por lo menos una cifra que he encontrado, de 184 millones de dólares por medio de impuestos que gravan la producción del cultivo. Por eso también los talibán, por muy musulmanes que sean, no combaten ni tampoco prohíben el cultivo del opio y la fabricación de la heroína. Y solamente en el 2015, te doy una cifra, del tráfico de opio y de heroína generó 28.000 millones de dólares. Entonces, esto es también otro de los cabos sueltos que tenemos que atar en esta suerte de imagen ampliada que estamos dando hoy de Afganistán. Susana, yo te agradezco, sigo teniendo preguntas, pero no sé si a vos te queda algún aspecto en particular por comentar de lo que de todo lo que hemos charlado, porque empezó siendo en particular el foco puesto en el tema de la situación de la mujer, pero claramente quedaban varias preguntas más. Dale. Sí, tengo. A mí este tipo de situación me enoja, me entristece. Primero me enoja, luego me entristece, porque dice mucho de nosotros como comunidad internacional. No puede ser que necesitemos imágenes de niños, de bebitos que se ahogan en el mar Mediterráneo para darnos cuenta que hay una crisis de refugiados. No puede ser que tengamos que ver imágenes, algunas incluso trucadas, de otras guerras o de otros momentos en el propio Afganistán para darnos cuenta que, oh sorpresa, las mujeres y las niñas tienen violentados sus derechos. No puede ser que seamos
espectadores de sofá, activistas de sofá, que solamente reaccionamos en las redes sociales y pasado mañana Afganistán pase al olvido. Si realmente como comunidad internacional nos preocupa lo que está allí sucediendo, tenemos que tomar más riendas en el asunto y exigir a nuestros gobernantes que rindan cuentas de por qué toman algunas decisiones, por qué secundan otras en órganos multilaterales. Tenemos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenemos la Asamblea General, tenemos las distintas organizaciones que pertenecen a Naciones Unidas, pero tenemos también a la OTAN. Obviamente Uruguay no pertenece a la misma, a la OTAN, pero sí es importante que tengamos en cuenta que tenemos voz y voto y que necesitamos de una vez dejar de hacer este tipo de lectura que exotiza al otro. Hablamos de los talibán como el cuco, el nuevo malo de la película, y decimos regresaron, volvieron los talibán. No, nunca se fueron, no es que volvieron, es que estaban allí y ni tampoco agazapados, se paseaban por allí. Es decir, desde el año pasado, desde el 29 de febrero, cuando se firmó finalmente ese acuerdo de rendición, no ningún pacto ni ninguna declaración de paz entre Estados Unidos y los talibán, yo ya tenía claro de que se venía el final del presidente Ashraf Ghani de Kabul, porque realmente no tenía el apoyo de los norteamericanos ni de la coalición de fuerzas que estaban todavía allí de manera residual, si se quiere, pero es que además hubo un año de ataques de parte de grupos insurgentes, sobre todo los talibán, pero no son los únicos, y tampoco se hizo mucho por mermar ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque los que mueren son ellos, los afganos, porque las niñas que dejan de ir a la escuela son hazaras, son chiíes, son afganas, no las niñas de Estados Unidos, ni las de España, ni las de Uruguay o de Argentina. Entonces, dejemos de ser tan hipócritas como sociedad y empecemos a tomar las riendas de este mundo que decimos luego que es una aldea, un villorrio global, pues empecemos a darnos cuenta que Afganistán es solo la punta del iceberg y que hay muchas otras mujeres en Asia, en África, que padecen este tipo de violación de derechos humanos y solo nos acordamos de Bárbara cuando truena. Santa Bárbara cuando truena. Susana Mangana, gracias, como siempre, un placer, Susana, escucharte. Volvemos a tomar contacto en cualquier momento. Un abrazo grande. Gracias a ti por el espacio, Romina. Un abrazo para toda la audiencia en Perspectiva.